Hola, muy buenas tardes. Nos tomamos un ratito para compartir nuestra oración. El pasaje que vamos a leer hoy está en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo que venimos leyendo. Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Jesús había puesto a un niño delante de los discípulos como modelo cuando ellos se preguntaban acerca de quién era el más importante en el reino. Había dicho también que la manera de ser parte de esta comunidad del reino era hacerse como uno de ellos. Ahora alimenta esta idea en función de que los discípulos, acostumbrados a ver que los maestros no recibían a los niños, se incomodan un poco y reprenden a los niños para que no, uno diría, no molesten al maestro, como según entendían no tenían nada que hacer los niños con el maestro. Jesús ya había revolucionado la cabeza y el corazón de los discípulos porque tenía entre ellos algunas mujeres, cosa que tampoco los maestros aceptaban de ninguna manera. Lo escuchamos también a raíz de la situación entre Marta y María en la casa de estas mujeres, cuando María se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Vuelve a quedar en claro, en primer lugar, que los que la sociedad menosprecia o desprecia o no tienen parte o no son importantes en la sociedad son los primeros destinatarios del anuncio, los pequeños, los pobres. Lo hemos escuchado un montón de veces en el Evangelio, tanto que en este caso la condición para poder pertenecer al reino, para poder entrar al reino, es hacerse como niños. Es un cambio muy grande. Pobres los discípulos, creían que ellos, los niños y las mujeres, no tenían que acercarse a los maestros, y Jesús les está enseñando que son los primeros, y especialmente en este caso los niños. En primer lugar sería eso lo que los discípulos tienen que ir entendiendo, pero también lo que les queda para su trabajo y para nuestro trabajo en función de nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe no se apoya en primer lugar en nuestros méritos, en nuestras virtudes, en nuestro conocimiento, uno diría intelectual, de las cosas de Dios. Nuestra vida de fe se apoya en primer lugar en esta conciencia de dependencia absoluta. Eso es lo que tienen los niños. Dependen, saben que dependen y generalmente, gracias a Dios, confían en los adultos que tienen que ocuparse de ellos. Esta es como la primera actitud, que en definitiva es volver a reconocer algo que en algunas oportunidades se nos hace evidente. Sabemos que las cosas más importantes de la vida no están en nuestras manos. En algunas situaciones sentimos claramente que todo depende de Dios y solo de Él. Pero también es verdad que a veces la vida nos distrae, nos ocupamos y nos preocupamos por muchas cosas, lo cual es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra tarea, lo que no debería quitarnos de delante esta certeza. Dependemos solamente de Dios, no solo como quien reconoce una debilidad sin más, sino más bien como quien celebra no estar en la vida dependiendo de las propias capacidades y de las propias posibilidades, sino estar dependiendo de alguien que nos ama y que es Padre. Me gusta usar mucho este pasaje del Evangelio en los bautismos, porque allí se nos invita a todos a renovar nuestro bautismo, o al menos a tener conciencia de que fuimos bautizados, quiere decir que fuimos puestos en los brazos de Dios. Y una de las consecuencias es entonces sí el cumplimiento de la voluntad de Dios, la búsqueda de hacer la voluntad de Dios, la búsqueda de crecer, uno diría, en los propios méritos y en las propias virtudes, pero siempre en base a esta certeza y a esta confianza en brazos de quien estamos. Y la otra consecuencia me parece casi evidente,
es que ante esta certeza de estar en los brazos de Dios crece entonces la posibilidad de estar más atentos a las necesidades de los demás. Hablando mal y pronto, es lo que le pasó a los santos. Hablando mal y pronto es, si yo ya tengo quien me cuide, y ese no es ni más ni menos que Dios, entonces ya no tengo más que cuidarme a mí mismo, y puedo empezar a mirar a mi alrededor y cuidar a los demás. Se sintetiza de este modo aquello que Jesús quiso señalar en el Evangelio a la hora de identificar qué es lo más importante y cuáles son las leyes más importantes: el amor a Dios y el amor a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, y el mandato de amar no puede ser solo eso, tiene que ser una experiencia personal, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se abre entonces el corazón a los que son hermanos, conscientes de que, como decía, estamos en las manos de Dios, entonces podemos ocuparnos de las necesidades de otros sabiendo que Dios se ocupa siempre de las nuestras. Ojalá podamos crecer en esta certeza, ojalá podamos hacernos cada vez más en este sentido niños, dependientes, conscientes de la propia dependencia, y en ese camino hacernos cada vez más generosos con la vida que Dios nos regaló, hacernos más generosos en el bien, en la búsqueda del bien de los demás. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.